Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en esta tarde de jueves 9 de septiembre. Un día muy importante para el país, es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Los saludamos desde la Dirección General de la Policía Nacional con un invitado muy especial, muy importante el día de hoy. El director justamente de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Un hombre que llega con independencia, pero además con un gran bagaje, un enorme conocimiento para aportar, para incidir, para tomar decisiones y para fortalecer y mejorar todo lo que sea necesario en este campo que es fundamental y por el cual apuesta y se lo juega a la policía todos los días en ese direccionamiento del mando institucional, la garantía, la protección de los derechos humanos para todos los colombianos. Estoy hablando de Luis Alfonso Noboa Díaz. Él es abogado con especialización en derechos humanos, maestría en derecho penal internacional, maestría en defensa y seguridad hemisférica y una experiencia laboral amplísima en temas de seguridad ciudadana, pero particularmente en este tema que nos atañe el día de hoy. Doctor Noboa, es un gusto tenerlo con nosotros y por supuesto con los seguidores de las redes sociales de la Policía Nacional. ¿Qué podemos contarles a los colombianos acerca de su trayectoria? Gracias, Wilson, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Decirles que pues tengo una trayectoria que me va a permitir abordar las responsabilidades que el director general de la Policía Nacional me ha puesto sobre la mesa, y una de ellas es precisamente la de acercarnos con las comunidades, con las organizaciones de derechos humanos, pero también mejorar la capacidad y el entrenamiento de los policías para que en su servicio pues tengan una función totalmente preventiva y de protección y defensa de los derechos y libertades de las personas en Colombia. Luis Alfonso Noboa ha trabajado en el Centro Internacional de Justicia Transicional, en la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, en el Departamento de Estado de Justicia y Seguridad y ni más ni menos que en las Naciones Unidas. Un órgano muy importante y ya usted nos va a contar, digamos, cómo va a acompañar y a participar de todo este proceso con el que inicia su gestión. Pero, ¿cómo fue ese trabajo en la ONU? ¿Cuál fue su experiencia con el organismo multilateral tal vez más importante en el mundo, sin duda alguna, en estos temas? Bueno, Wilson, digamos, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se instala precisamente por un problema muy serio de vulneración de derechos humanos, particularmente contra líderes sindicales y defensores de derechos humanos, finalizando la década de los 90, ¿sí? Para esa fecha la Policía Nacional participaba en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo. Allí se tomó la decisión de proteger a defensores de derechos humanos y a los periodistas en el ánimo de garantizar obviamente el ejercicio de su actividad. Estoy hablando del año 1999 y precisamente en el año 1998 Naciones Unidas saca la declaración sobre defensores y defensoras de derechos humanos, que es prácticamente un mandato de protección. Hoy en día pues tenemos un problema algo similar, y en este sentido la policía también viene trabajando muy fuertemente de la mano con la Fiscalía General de la Nación, particularmente con la Unidad Especial de Investigación. Lo preguntaba porque pueden ustedes darse cuenta justamente que esas son las poblaciones, digamos, vulnerables y que están reclamando permanentemente protección del Estado, el cuidado frente a las alertas tempranas y lo que sucede en torno a presuntas, a posibles y a comprobadas también irregularidades de funcionarios públicos en el ejercicio de su trabajo, que terminan precisamente vulnerando los derechos de defensores, defensoras de derechos humanos, de periodistas y de otras poblaciones que han sido protagonistas, entre otras cosas, digamos, muy importantes después de los hechos que se han desencadenado en Colombia del 28 de abril hacia acá, para solo referirnos al año 2021. Pero hoy, doctor Noboa, además de esta conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, recordamos una fecha difícil, triste indiscutiblemente para el país, porque hace un año vivimos el episodio terrible de la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, donde resulta precisamente involucrada la Policía Nacional, funcionarios entonces de la Policía Nacional, hoy ya no hacen parte de la institución,
pero se desencadena toda una serie de situaciones de orden público, una protesta, gente que salió enardecida a las calles, la gran mayoría reclamando como correspondía y justamente frente a una situación que incomodaba a la sociedad, pero se presentaron también desmanes, disturbios, y en medio de esos hechos muy confusos murieron otras personas. 13 colombianos en total murieron en esos días, y ahí también aparecen miembros de la Policía Nacional investigados. ¿Qué decirles hoy a los colombianos? ¿Qué mensaje enviar en torno a los avances que ha habido en estas investigaciones, a la preocupación que muchos tienen frente al tema de la justicia que debe aplicarse, y lo más importante, digamos, lo que viene ahora en su tarea para que momentos y episodios como este puedan superarse definitivamente? Bueno, realmente es lamentable que hayan ocurrido estos hechos, y también deja de presente, digamos, lo importante que es la actividad de policía en la calle, ¿sí? El policía debe estar bien entrenado, bien capacitado precisamente para poder atender estas situaciones de tensión que son tan especiales, ¿sí? Pero de otra parte también hay una reflexión, y es que los reclamos y la protesta tienen que ser de forma pacífica, ¿sí? Digamos, los instrumentos y estándares de derechos humanos establecen que la protesta es un derecho, ¿sí? Y obviamente las democracias se fortalecen a partir de la exigibilidad que hacen los ciudadanos a los gobiernos para que haya una mayor garantía de derechos económicos, sociales y culturales, pero también, digamos, establece que esa protesta tiene que ser pacífica y sin armas. Así lo dice, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay dos reflexiones. Una, las responsabilidades que tiene un funcionario de policía cuando atiende los motivos y servicio de policía en la calle, y también la forma en que los ciudadanos protestan. Yo creo que hay diferentes formas de protestar de manera pacífica que son muy efectivas y hacen exigible, digamos, los derechos que el gobierno de turno tiene que conceder, obviamente, a los ciudadanos que hacen exigibles los mismos. Si la gente, como decíamos hace un momento, siente, por lo menos digamos una buena proporción de la población, que frente a algunos de estos hechos no ha habido justicia. Claro, la policía abre sus investigaciones. Digamos, ayer el inspector general le contaba a los colombianos cómo frente a los hechos de este año 2021, lo que ha pasado del 28 de abril hacia acá, la policía ha abierto 231 investigaciones donde, digamos, hay unos avances importantes. Respecto de esos episodios del año pasado ya hay 18 sanciones y hay policías vinculados por distintas actuaciones: abuso de autoridad, el uso no adecuado de las armas, homicidio, lesiones personales. Y contaba él cómo, digamos, desde la institución se le ha pedido a la Fiscalía, a la misma Procuraduría, el avance precisamente en estos procesos, en lo penal y en lo disciplinario. La Procuraduría, entre otras cosas, frente a los hechos del año pasado, esto es importante, digamos, que lo sepa la gente, tomó de manera preferente 11 de esos procesos. Y este año, de los hechos que han ocurrido del 28 de abril hacia acá, ha tomado 43 investigaciones de manera preferente. Desde la Dirección de Derechos Humanos, que usted encabeza, que ha comenzado, que arranca esta gestión, ¿cómo contribuir? ¿Cómo va a ser la articulación con esos órganos de control precisamente para que la gente sienta que esto avanza, que llega a un resultado y que finalmente los responsables, agentes del Estado o no agentes del Estado, porque aquí hay víctimas de uno y de otro lado, reciban las sanciones que corresponden? Bueno, yo diría inicialmente que hay dos deberes de carácter convencional, ¿sí?, que tiene que cumplir el Estado. Uno, el de prevenir las violaciones de derechos humanos, y otro, el de investigar de manera seria y con los elementos que tiene a su alcance las posibles violaciones de los derechos humanos. Y esto exige pues también desarrollos de tipo normativo, ¿sí?, o de tipo administrativo, y creo que en eso viene trabajando obviamente la policía y diferentes órganos del Estado y del gobierno. Pero aquí hay una dificultad y en la percepción que la gente tiene respecto a estos casos, y es que hay impunidad, ¿sí? Algunos dicen hay impunidad de hecho, otros de derecho, pero hay una realidad, y es que la Policía Nacional, digamos, ha acudido a sus herramientas de carácter disciplinario para iniciar incluso de oficio muchas investigaciones. Esto hay que valorarlo, porque
iniciar de oficio investigaciones quiere decir que hay una decisión política de investigar y verificar qué es lo que está aconteciendo. Pero hay una gran dificultad, y es que en materia disciplinaria hay un poder preferente de la Procuraduría, y pues la Procuraduría se ha llevado investigaciones que tenía la policía. La policía tiene en curso investigaciones que dejó esta Procuraduría y en las cuales la policía obviamente viene avanzando de alguna manera. El otro problema es las decisiones de carácter penal. Allí hay dos actores que son la Fiscalía y dos los jueces. Y la policía ahí no puede hacer mayor cosa porque son decisiones autónomas de acuerdo a la Constitución y la ley. Lo que sí podemos hacer es buscar cómo ayudamos a impulsar esas investigaciones, ¿sí? Escuchar obviamente a las familias de las personas afectadas para mirar qué dificultad han tenido, y en ese orden de ideas desde la institución cómo podemos coayudar a impulsar esas investigaciones. Ayer proponíamos, Wilson, la creación de una instancia, un espacio para el impulso de esas investigaciones. Yo he hablado con algunas organizaciones de defensa de derechos humanos y están dispuestas a que hablemos. Entonces creo que debemos concertar ese espacio en el ánimo de avanzar y que, digamos, se sepa realmente qué aconteció a partir de una investigación disciplinaria rápida, con mucha celeridad de igual manera en materia penal. Sí, el esclarecimiento de estos hechos definitivamente va a ser fundamental para tranquilidad de todos. Por supuesto, invitamos a nuestros seguidores en las redes sociales para que quienes quieran formular preguntas al doctor Luis Alfonso Noboa, pues lo hagan, por supuesto, y nos las hagan llegar. Ahí estamos muy pendientes, todo el equipo de producción encabezado por Carlos Guevara. A propósito, tenemos una pregunta, doctor Noboa, y es la siguiente: ¿cómo será el proceso de cambio en los protocolos de actuación en procedimientos de policía? Bueno, lo que hemos contemplado dentro de las líneas estratégicas es una revisión de la doctrina policial, ¿sí?, a nivel general, y en esto ya tenemos el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tendríamos que hacer un trámite administrativo para entregar esa doctrina y que hagan un contraste con los estándares de derechos humanos para que nos digan si estamos o no estamos de acuerdo a los criterios que tiene el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, ¿sí? De igual manera en el empleo de la fuerza, ¿sí? Yo mencionaba ayer 3 instrumentos, uno de ellos muy importante, que es la Observación General 37, que tiene que ver con el derecho de reunión pacífica en desarrollo del artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y creo que teniendo esas herramientas totalmente alineadas con los estándares, nos permite también mirar qué debemos fortalecer en la parte táctica y operativa para que realmente haya un cambio, ¿sí? Y de todas maneras, pues hay algo fundamental, y es que hay un límite, ¿sí?, para la actuación de los agentes del Estado, y ese límite es precisamente el respeto y la garantía de los derechos y las libertades de las personas. Esta pregunta nos la formulaba Nedín Augusto Loaiza Salazar. Un saludo para él y para las demás personas que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales. A propósito de eso que usted comenta, doctor Noboa, hay, digamos, una especialidad de la policía que es la que regularmente se ve envuelta en la controversia cuando ocurren estos episodios, porque finalmente de alguna manera es la fuerza de control para algunos, de choque, cuando hay que disuadir los disturbios y restablecer el orden para salvaguardar también los derechos al fin y al cabo de las personas que no están participando bien de una situación de bloqueo, que en Colombia, por ejemplo, digamos, es un delito el tema del bloqueo, o de otros hechos que resultan perturbadores. El ESMAD. Y el ESMAD ha estado, digamos, en la mitad, repito, de la polémica. ¿Qué hacer con el ESMAD? Bueno, mire, la protesta, tal como lo mencionaba, es un derecho constitucional y supraconstitucional, porque está contemplado en instrumentos de derechos humanos, ¿sí? Y el Estado tiene que garantizar el derecho a la protesta pacífica. Ahora, en desarrollo de esa protesta se pueden presentar incidentes de violencia, pero ¿qué dice el estándar internacional? Pues que el Estado debe neutralizar, ¿sí?, debe intervenir para que esas personas que están generando violencia puedan, digamos, ser intervenidas y las demás personas puedan seguir ejerciendo el derecho a la protesta. Entonces creo que aquí hay 2 aspectos bien importantes. Uno, de qué manera, a partir de la Observación General 37, que trae muchos elementos para que las autoridades político-administrativas
puedan desarrollar herramientas de prevención lo hagan. Creo que hay que hacer una gran pedagogía con esa observación general 37 del año 2020. ¿Sí? Pero también, digamos, este documento trae disposiciones de orden casi que táctico para las fuerzas de seguridad a nivel mundial, ¿sí? Porque la gran mayoría de países en el mundo tienen grupos de intervención para disuadir personas que de manera violenta quieren de alguna manera generar violencia y alterar el orden público, ¿sí? Entonces creo que estas disposiciones las debemos mirar nuevamente con el ESMAD, revisar la doctrina y ver tácticamente cómo hacemos un fortalecimiento, ¿sí? De todas maneras el ESMAD tiene que intervenir frente a un hecho de violencia porque usted bien lo sabe, Wilson, que las autoridades tienen una triple responsabilidad: cumplir con la ley y la Constitución, pero también son responsables por la omisión, nuestra limitación en el ejercicio de las funciones. Claro. Si no actúa, digamos, el Estado, si no actúan los gobiernos, si no actúa la fuerza pública frente a agresiones que implican vulneración de derechos humanos a terceros, pues obviamente que hay una responsabilidad también del Estado. Entonces tiene que haber un balance y yo creo que tener esa observación general 37 desarrollada es de suma importancia para fortalecer a nuestro ESMAD. La creación de la Escuela de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, ¿qué implicaciones tienen, digamos, además del seguimiento a esta materia de cómo se está aplicando por parte de la policía? Es decir, ¿va a significar eso, por ejemplo, un cambio en los protocolos de actuación del ESMAD? Yo creería que más que cambios, fortalecimientos, ¿sí? La policía tiene una doctrina y obviamente hay algunas personas que se han apartado de esa doctrina, ¿sí? Y la consecuencia son las quejas que obviamente hemos tenido y de las cuales son de conocimiento, pero creo que es más fortalecimiento. Yo creo que la Escuela de Derechos Humanos, como se decía ayer, pues tiene 3 procesos, ¿cierto? Uno de capacitación, ¿sí? Y en esos temas de capacitación hemos pensado en tener profesores invitados de otras latitudes del mundo que cuenten su experiencia, pero también profesores que han sido relatores o miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que perfectamente en un proceso de capacitación pueden contar doctrina y jurisprudencia en materia de derechos humanos que pueda ser de alguna manera aprendida por quienes están en un proceso de capacitación de una manera más práctica. El tema de derechos humanos no es un palo en la rueda para ejercer la actividad de policía o el servicio de policía, por el contrario, digamos, cuando uno entiende los derechos humanos y los protege, los garantiza, tiene garantías de que va a haber legitimidad en el procedimiento y respeto por parte de los ciudadanos. Cuando uno estudia y lee los principios de Peel, ¿sí? Que son los principios del año 1854, expedidos en Londres por Sir Albert Peel, pues uno encuentra la esencia de lo que es un policía, ¿sí? Y la esencia del policía es la garantía y la protección de las personas, ¿sí? Y obviamente esos principios dicen que la aceptación y legitimidad de la policía se da en la medida en que el policía respete, ¿sí?, los derechos y las libertades de las personas de acuerdo a la atribución legal que tengan en cada uno de sus países. Esta es una sociedad, digamos, en un Estado de Derecho, una sociedad de derechos y deberes. Y se ha dicho, digamos, que en algunos lugares y en muchas ocasiones intervenciones que tiene que hacer la policía, no solamente a nivel de disturbios, sino de situaciones de control social, se ha perdido el respeto hacia la policía. ¿Cómo encontrarse nuevamente y lograr que ese respeto, que digamos, si uno lo pregunta en la calle a la gente, realmente los colombianos respaldan a la institución, respaldan a la policía porque saben de la necesidad y de la importancia para la seguridad? Pero digamos, cómo lograr mayor empatía, esa conexión que de pronto hace falta en algunos lugares. Mire, hay muchos hombres y mujeres policías a lo largo del territorio nacional que hacen cosas supremamente importantes, ¿sí? Protegen defensores de derechos humanos, atienden a los niños, ¿sí? Colaboran con los reinsertados, ¿sí?, su protección y los programas que están desarrollando. Y son cosas que, digamos, pues no se ven, ¿sí? Desafortunadamente para el ser humano las cosas malas son las que primero se enfocan y por desfortuna muy pocos, ¿sí?, porque no son todos los miembros de la institución, muy pocos se apartan de los lineamientos, ¿sí?, y del respeto y la garantía de los derechos humanos. Tenemos casi 172.000 policías en el país, claro,
que una fuerza amplia, ¿sí? Y obviamente el porcentaje es mínimo, pero no hablemos de porcentaje ni de números, porque yo creo que el respeto y la garantía de los derechos humanos es una consigna de carácter permanente, ¿sí? Y además es un acuerdo mundial. Colombia no puede ser inferior a las responsabilidades que tienen el Pacto y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso lo tenemos que entender desde el interior de la institución policial. Y lo tienen que entender los policías de base, pero también los policías que hacen planeamiento estratégico. El mando estratégico debe entender eso para que en el desarrollo de una política, por ejemplo, de convivencia y seguridad ciudadana, estén transversalizados esos derechos. Hay un documento muy importante en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, que es el informe del 2009 de la Comisión Interamericana, de la Oficina de la Alta Comisionada, donde hay unas pautas generales que es importante también retomar para volver a ganar esa confianza, obviamente, con la ciudadanía. Los hechos más críticos, pues obviamente, se presentan en el desarrollo de la protesta social, y creo que hay una etapa previa, y es de qué manera el Estado y el gobierno atienden las peticiones, las quejas de los ciudadanos. Y yo creo que el diálogo es importante para que el empleo de la fuerza sea el último elemento. Claro. ¿Cómo ha conmemorado hoy la policía, usted, digamos, esta nueva dirección de la institución, su equipo de colaboradores, y repito, en general la institución, este Día Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué actividades se han realizado hoy? Bueno, hubiéramos querido hacer las actividades que en esencia generaron el Día de los Derechos Humanos. Usted sabe que el 9 de septiembre es una fecha especial para Colombia, porque se celebra el trabajo que hizo San Pedro Claver con los esclavos, ¿sí? Y el 9 de septiembre es la fecha de su muerte, ¿sí? Yo no diría que debería ser un homenaje a los hombres y mujeres que defienden los derechos humanos y las libertades en Colombia, pero pues no ha sido así para esta fecha, ¿sí? Hoy hemos tenido la fortuna de que algunos medios nos hayan dado espacios para plantear lo que queremos hacer, ¿sí?, de cara a los problemas que se han presentado. También hay una situación, y es que quisimos participar, y particularmente el señor general Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quiso participar en la misa que organizó la alcaldía con los familiares de las víctimas, pero desafortunadamente no permitieron la presencia de personal uniformado allí. Lógicamente esto también nos da el impulso para seguir trabajando por las personas y buscar ese acercamiento con las víctimas, y particularmente yo estoy haciendo el esfuerzo para que nos podamos reunir con los familiares de estas víctimas y con el director general de la Policía Nacional, quien ayer en su discurso pues fue muy prolijo en expresar el dolor que también sentía, porque son colombianos, y pidió perdón públicamente. El director pidió perdón. Yo creo que esto tiene un valor político enorme, porque es un mensaje también para todos los policías de Colombia, ¿sí? Esas cosas no pueden volver a suceder. La policía tiene el derecho y el deber legítimo de emplear la fuerza, pero bajo criterios que están establecidos obviamente en la ley y en la jurisprudencia internacional. Y ese mensaje del general Jorge Luis Vargas Valencia es un mensaje para esas víctimas, para las familias que han sido vulneradas en sus derechos, en la vida, en su integridad personal, por funcionarios a quienes se ha comprobado judicialmente precisamente la responsabilidad en ese tipo de situaciones tan lamentables. Seguramente, doctor Novoa, lo están viendo en este espacio, en este momento, los policías de Colombia. Su mensaje para ellos, ¿qué decirles? Bueno, a los hombres y mujeres policías de nuestro país, un mensaje de fortaleza frente a estos momentos tan críticos que se viven en el país. La misión que tienen es una misión hermosa, ¿sí? La Constitución Política de Colombia le ha entregado un mandato tan bonito a la policía, que permite hacer muchas cosas por los colombianos. Hay dificultades y tenemos que superarlas. Hay que seguir los lineamientos que, digamos, la Dirección General ha trazado, pero también mirar aquellos principios y valores consagrados en los estándares de derechos humanos para aplicarlos, y decirles que su tarea es difícil, ¿sí? A veces es incomprendida, pero digamos, quienes han escogido ser policías deben tener vocación, ¿sí? Y esa vocación también permite en ocasiones
tener la fortaleza para soportar algunas cosas que el ser humano común y corriente no soportaría. Y también decirles que aquellos policías que actúan bien, pues hay que estimularlos, ¿sí? Pero también quienes actúan bien cumpliendo la ley y tienen problemas de carácter legal, pues deben tener el respaldo de la institución, y eso también lo vamos a mirar. El policía que trabaja bien y tiene problemas, pues debe tener un respaldo siempre y cuando esté actuando en el marco de la ley. Muy importante eso, el tema de la defensa jurídica y el apoyo a esos policías que están actuando bien, que se comprueba también que lo están haciendo como corresponde y que tienen alguna dificultad. Día Nacional de los Derechos Humanos, día también importante en materia deportiva. Juega hoy la Selección Colombia, 6 de la tarde en Barranquilla frente a la Selección de Chile. Vamos a hacerlo bien, a ver el partido con tranquilidad, con calma, respetando los derechos de los demás. Este no es solamente, digamos, un tema que se circunscribe a una situación de sociedad-policía. Esta es una situación que tiene que ver con todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Y por eso es importante saber y recordar que los derechos comienzan donde terminan los de la otra persona. Doctor Novoa, le agradezco mucho precisamente estos minutos con este equipo de comunicaciones, pero sobre todo y fundamentalmente con los colombianos que se han conectado esta tarde para conocer de primera mano lo que son sus derroteros, sus retos, sus desafíos y la hoja de ruta que se ha trazado para orientar a la policía, para acompañarla, para asesorarla en materia de derechos humanos. Le agradezco infinitamente. Gracias, Wilson, y un último mensaje para los colombianos es que vamos a hacer un plan estratégico cuatrienal participativo. Queremos escuchar a las comunidades en las regiones y estaremos desarrollando esta tarea. Como lo mencioné ayer, ya tenemos algunos recursos fijados y un equipo para comenzar a trabajar entre hombres y mujeres policías y la comunidad, qué es lo que queremos todos como nación y como país para vivir, digamos, de una manera mucho más pacífica. ¿Le gusta el fútbol? Claro que sí. ¿Marcador para hoy? Hoy es un 2-0 con goles de Falcao. 2-0 con goles de Falcao. Luis Alfonso Novoa, el director de Derechos Humanos de la Policía Nacional, bienvenido, todos los éxitos, y va a ser sin duda alguna una garantía y una compañía muy importante para todos en esta institución. A todos mil gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.